otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya llegamos en la noche del cometa, alumbrados por esa nueva luminaria que esta madrugada está llenando nuestro mundo, y ya estamos listos y preparados para un programa espacial esta noche. Siguiendo la actualidad, tenemos hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias para estar juntos aquí en la casa de la radio, en la tuya, y es un placer que nos acompañes. Cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Olga Martínez y nuestros dos técnicos, Rubén de Felipe, que está ahora controla nuestro mágico sonido, y Margasca, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí compartiendo la madrugada en Radio Nacional de España. Antes de empezar, dar las gracias a todos los que nos acompañaron la semana pasada en Belmez, en ese programa especial que hicimos desde allí. Con vuestro calor llenasteis la noche de la Sierra Mágina. Muchas gracias por la compañía, y seguiremos viajando y acercándonos a vosotros, incluso hasta esos lugares donde dice el EGM que no nos escucha nadie. Gracias por estar, había un montón de gente, fue un placer compartir con vosotros. Como casi siempre tenemos premios, queremos que conectes con nosotros, y hay 5 regalos para agradeceros vuestra atención. Hay varios métodos: el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, repetimos 900-137-137, y si estás escuchándonos desde fuera de España, hazlo saber. El email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros 2 muros de Facebook, busquéis Espacio en Blanco y por ahí estamos. Saludos para todos los que están ahí reunidos. Hay muchas cosas que han pasado esta semana, hechos trascendentales que pueden cambiar la historia y que queremos analizar. Os damos alguna pista tras esa introducción. Comenzaba la semana con una noticia que ha conmocionado a buena parte del mundo: la dimisión del actual Papa Benedicto XVI. Tras los primeros análisis de un hecho histórico de tanta repercusión como ese, muchos intuyen que se hallan razones ocultas. Razones misteriosas, grupos de poder e incluso la realización de desconocidas profecías. Y como aquí lo que nos gusta es analizar enigmas, esta noche te invitamos a buscarlos en nuestra compañía. ¿Qué se esconde tras esa decisión del actual Papa? ¿Hay poderes ocultos que le han obligado a dimitir? ¿Tal vez oscuras tramas que pretenden hacerse con el poder en uno de los centros espirituales del planeta? Analizarlo, buscar las razones escondidas y entrar en los entresijos del secreto Vaticano será esta noche nuestra intención. Y habrá más. Viajaremos al corazón de Europa de la mano de un arqueólogo español para buscar respuestas a ese misterio de las pirámides bosnias.
El viaje está listo. Apúntate con nosotros a descubrir misterios. Y con esta música y tras esos primeros datos nos vamos a la búsqueda de nuestro primer invitado. Uno de vuestros favoritos está en Teruel, que también existe, Eric Fratini. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito cansado, pero nada, muy bien. Encantado de estar aquí en Teruel. Bien, y gracias por estar en nuestro programa, por el esfuerzo, porque ¿qué haces en Teruel? ¿Te han hecho caballero o eres caballero, templario? ¿Qué estáis celebrando? No, hace 2 años la encomienda templaria y hospitalaria de Teruel me hizo caballero hospitalario de San Juan. Uh-huh. Y bueno, el año pasado no pude venir por un compromiso en Nueva York y esta vez no he podido fallar y nada, ya que estoy. Qué bien, creo que se monta una buena, ¿no? Ahí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una fiesta, es una fiesta que se celebra en honor de los amantes de Teruel. Uh-huh. y de Diego e Isabel, y la verdad es que bueno, toda la ciudad se convierte absolutamente en medieval, toda la gente, absolutamente toda la población de Teruel vestida, incluidos los niños vestidos con trajes medievales. Hay muchísimas celebraciones empieza el viernes, sábado y domingo. El domingo por la mañana termina la fiesta y la verdad es que es una fiesta maravillosa. Además la gente de Teruel te acoge absolutamente en brazos y es una fiesta que yo recomiendo a todos los oyentes. Si se lo quieren pasar bien durante 2 días o 3 días aquí en Teruel, se la recomiendo. Es siempre la misma fecha, son siempre el tercer fin de semana de febrero. Aún hay tiempo si queréis, nuestros oyentes, mañana todavía y pasado. Yo, si puedo, me acerco por allá a verte y a compartir eso. Vamos a centrarnos, ¿te parece? Vaya follón que se ha montado esta semana desde el lunes con esa noticia de la renuncia del Papa, ¿verdad? Bueno, podríamos llamarlo una renuncia anunciada, ¿no? Porque, tú sabes que incluso yo creo que tú y yo estuvimos hablándolo, pues yo creo que fue en octubre, noviembre, cuando tú y yo estuvimos hablando en tu programa, y yo creo que estuvimos hablando del tema de que yo creía que él iba a renunciar, ¿no? Yo incluso en una de las páginas del libro hablo de la posible renuncia del Papa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue un poco premonitorio porque efectivamente este lunes el propio Papa, el propio Benedicto XVI anunció que dejaba el trono de Pedro, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una revolución y para mí de no parar desde el lunes. Supongo, y casi, no terminas porque vas a seguir concediendo entrevistas, pero para terminar casi la semana con nosotros. Déjame que te diga, has escrito varios libros sobre el Vaticano, el último, hace muy poquito, Los Cuervos del Vaticano, y en él, antes de entrar más profundamente, tú decías, pero lo tengo por aquí en algún sitio... Era 225. Decías esa serie de cosas, pero además que podían acabar con el Papa, asesinarlo a este Papa. ¿Por qué? Eso fue por un documento que sale en alemán de el cardenal Paoli, que hace un viaje a China, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que este cardenal informa a alguien en el Vaticano de que le han informado de una posible conspiración contra el Papa para matar al Papa antes de noviembre del 2012, ¿no? Uh-huh. Ese documento está redactado en alemán, por lo tanto no se sabe muy bien porque son 2 iniciales que aparecen en el documento y que es un informe dirigido directamente al Santo Padre, al Sumo Pontífice, ¿no? Lo que pasa que la importancia realmente de ese documento no es tanto el 90% de ese documento, que efectivamente habla sobre la conspiración para posiblemente matar al Papa, para una conspiración para matar al Papa antes de noviembre del 2012, sino el último párrafo del documento en el que se habla de posiblemente de la sucesión del Sumo Pontífice por el cardenal Scola, Angelo Scola, y eso es la primera vez en el que se cita un documento oficial a Angelo Scola como posible sucesor del Santo Padre. Qué curioso. Lo veremos seguramente en la segunda parte del programa. 2 preguntitas más antes de meternos en el asunto. En el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. ¿De dónde viene esa frase? Que la has dicho mucho tú aquí en este programa cuando hablábamos de ello. Y es curioso, ¿no? Lo que no es sagrado es secreto.
Pues esta frase me la dice un gran amigo mío que falleció hace un par de años, ¿no? Es un experto en derecho canónico, que cuando yo estaba preparando el libro, el de la Santa Alianza, la historia del Servicio Secreto Vaticano, cuando él se enteró de que yo estaba escribiendo ese libro, él me dijo: Eric, recuerda siempre que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y efectivamente es así. Curioso. Los Cuervos del Vaticano, la última obra de Fratini y Benedicto XVI en la encrucijada, y vaya si estaba en la encrucijada. Esta noche queremos daros datos que seguramente, bueno, a pesar de que nuestros compañeros de los servicios informativos llevan toda la semana hablando de ellos, seguramente vamos a daros algunos originales. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis llamarnos, y si estáis fuera de España, hacérnoslo saber. Seguimos tras esa introducción. ¿Qué tal? Saludos a los espectadores de la 1 y del canal internacional. Federico Lombardi ha reconocido que la renuncia de Benedicto XVI les ha pillado a todos por sorpresa. Es la última hora de esa noticia que nos dejaba a todos un poco desconcertados sobre la renuncia del Papa al pontificado el próximo 28 de febrero. Una noticia de la que hemos ido conociendo en los últimos minutos distintas valoraciones y distintas reacciones. Hemos escuchado también las palabras de Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, que ha añadido que es una decisión muy importante para la Iglesia. La noticia es esa: el Papa Benedicto XVI abandonará el pontificado el próximo 28 de febrero por falta de fuerzas. Lo ha anunciado él mismo durante un consistorio celebrado en el Vaticano. Según ha dicho el propio Ratzinger, no tiene fuerzas para ejercer adecuadamente su ministerio. Benedicto XVI tiene ahora mismo 85 años y fue elegido Papa en 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II. En el segundo día de cónclave y después de 4 rondas de votaciones y 2 fumatas negras, fue elegido, como decimos, pontífice. Polémico desde el inicio de su papado, ahora se abre la incógnita de su sucesión. Los servicios informativos de medio mundo comenzaban sus noticias con la sorpresa de la dimisión del actual Papa. Son muchos los que han visto tras ella algunas otras razones menos conocidas para tal decisión. Nuestro invitado, un experto en cuestiones papales, nos da más datos. Ahí estaba, como que nos despertábamos el lunes casi, esa información de nuestros compañeros de Radio Televisión. ¿Por qué es tan importante la noticia, Eric? Quizá porque solamente en 4 ocasiones en la historia del papado ha ocurrido esto. Bueno, realmente, se está hablando en 4 ocasiones la renuncia de un papa, pero realmente han sido 2, el Papa Benedicto IX y el Papa Celestino V. ¿Sí? El resto de los otros 2 papas han sido siempre en luchas de poder de antipapas, ¿no? Entonces, bueno, realmente no se cuenta como que hayan sido nombrados, porque hay discusiones sobre uno de estos papas que fue nombrado y luego renunció, es decir, que no. Oficialmente en la lista la lista de pontificia, la lista del anuario pontificio, hay 2 papas. Uno fue Benedicto IX, como te digo, que era un papa. Además, creo que ya hemos hablado en tu programa de él, que era un papa que era un famoso sátiro, que incluso en el anuario pontificio aparecen 3 fechas de papado, y es porque él, en la primera fecha, él es cesado porque era un sátiro. Era un papa que le encantaba el sexo, le apasionaba el sexo. Entonces el emperador del Sacro Imperio lo cesa. El segunda fecha de pontificado es porque él le pide perdón al emperador y vuelve a asumir la tierra pontificia, pero él renuncia, por eso es la única fecha de su renuncia. Él renuncia porque se quiere casar con su prima, con una prima suya. Y entonces esa es la primera fecha. Y luego Celestino V, que es el papa que también dimite, renuncia, pero claro, este papa era un papa totalmente anacoreta, era un papa que vivía era un hombre de un santón, ¿no? Era un hombre que vivía en una cueva y que un grupo de cardenales deciden nombrarlo, con unas revueltas que hay en Roma, deciden nombrarlo papa, aunque él no quiere. Y efectivamente, pero él asume el papado solamente 4 meses, porque él renuncia, porque él no quería ser papa y volver a su cueva, ¿no? A orar. Y finalmente luego el papa que le sucedió lo metió en prisión. Vayas historias las de algunas de las hechos del Vaticano. ¿Hay razones para renunciar al papado? Es decir, ¿se puede hacer? ¿Lo recoge el Código Canónico? Sí.
sí, hay 2 artículos del Código Canónico, que es el canon, el 331 y el canon 332, que le permite al sumo pontífice renunciar al pontificado y a la cátedra de Pedro. Es decir, está estipulado. Vale. Lo que pasa es que, claro, déjame decirte que es muy curioso, porque, claro, el derecho canónico les autoriza, digamos, o les permite renunciar al trono papal, pero curiosamente no está estipulado, que es uno de los problemas con los que se van a ver a partir del 28 de febrero, a partir de las 8 de la noche, se van a ver en un problema, porque yo he hablado esta semana con varios canonistas que hemos coincidido en algún debate, y ellos dicen que, claro, que no está estipulado el tratamiento que va a seguir llevando Joseph Ratzinger. No se sabe si va a ser, si se le va a seguir llamando santidad, no se sabe si va a ser cardenal, si va a bajar a la categoría de cardenal, no se sabe si, es decir, que hay muchos agujeros negros que no se sabe todavía bien cómo los van a cubrir, porque no está estipulado así, porque realmente no estaba estipulado la renuncia de un papa. Lo vemos en la segunda parte, si te parece, ¿vale? Muy bien. Más preguntas. ¿Por qué se eligen papas tan mayores? Hay un caso, el caso de Agatón, en el año 678, que fue elegido a la edad de 100 años y murió 2 años después. ¿Pero por qué se eligen tan mayores, con 70 y muchos años? Bueno, porque la carrera, digamos, la carrera eclesiástica te hace que digamos que tú tengas que cumplir una serie de años para acceder a un cierto cargo episcopal, y bueno, y eso te lleva a que cuando tú consigues alcanzar el cardenalato, ser elevado al cardenalato por un papa, ya sueles tener cierta edad, a no ser que sean, hay casos, pero son casos muy extraños. Por ejemplo, el cardenal Erdo, que es el cardenal primado de Hungría, que creo que tenía 52 años cuando lo elevaron a cardenal, ¿no? Pero son casos muy extraños. Creo que hay un cardenal de Filipinas que tiene 54 años o 55 años, pero bueno, que son cardenales que no tienen ninguna posibilidad de salir porque no tienen apoyos, además son extranjeros. La mayor parte de ellos son los cardenales, la mayor parte de cardenales italianos, de los 118 que van a entrar en conclave, tienen entre 72 y 78 años tienen. Bien, más preguntas. ¿Hay razones ocultas para que el Papa, alguna gente lo ha sugerido, para que el Papa haya dado este paso de renunciar? No solamente el cansancio y la enfermedad. Bueno, él cuando se refiere al cansancio, no se refiere al cansancio de salud, ¿no? Porque bueno, es decir, es un hombre que tiene 85 años, casi 86 años, que tiene muchos achaques, pero realmente no es un hombre que esté enfermo, ¿no? Enfermo como conocemos todos la imagen de Juan Pablo II, no sé si lo recordáis, en sus últimos días de pontificado, que estaba tirado en la silla realmente, y yo recuerdo la imagen horrible y espantosa, para mí era horrible, de su secretario limpiándole la baba al Papa con un pañuelo, ¿no? Eso verdaderamente a mí me parece espantoso, nos transmitieron la agonía de un Papa, ¿no? Este Papa no, este Papa es un hombre que, bueno, tenía sus achaques de 85 años, pero no es un Papa que esté bajo de forma, o que sea un Papa que no puede caminar, o que sea un Papa que tenga problemas de movimiento o problemas de mente, ¿no? ¿Por qué? El Papa es un intelectual y sigue siendo un hombre intelectual, está preparando el 3er volumen de la biografía de Jesús. Ha terminado de redactar, parece ser, la 4ª encíclica de su pontificado, que no se sabe si va a ser publicada finalmente o no. Es decir, que es un hombre perfectamente capacitado. ¿Qué le puede haber hecho? Yo creo que hay 2 motivos por los que él puede haber dimitido. Uno es el caso del Batilix. Él dijo que el caso Batilix, cuando estalla el año pasado, en enero, febrero del año pasado, él ya dice en el mes de, creo que es en junio, él ya dice que efectivamente lo ha dejado agotado psíquicamente. Pero claro, él se refiere a agotamiento psíquico, no se refiere a que esté enfermo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él se lleva un gran golpe, un gran golpe cuando él descubre que su hombre de máxima confianza, el que le despierta por las mañanas y le ayuda a ponerse el pijama para meterse en la cama, es quien ha estado filtrando documentos. Eso para él es un shock, verdaderamente, y le afecta. Y luego yo creo que yo digo que la puntilla que le ponen al toro ha sido la guerra atroz y brutal y sangrienta que hay dentro del Colegio Cardenalicio desde el año 2006 entre los diplomáticos de Angelo Sodano y los bertonianos de Tarcisio Bertone. Y aquello es que, claro, son los que manejan
digamos, la maquinaria política vaticana. Y yo creo que Benedicto XVI no ha sabido gobernarla. Se sabe también que el Papa Benedicto XVI, cuando llegó al papado, quiso limpiar el Vaticano de sus últimos casos de escándalos que había habido, de pedofilia y todo lo demás, ¿no? Bueno, déjame decirte, yo creo que este Papa, si tú me dijeses cómo analizarías estos años desde el 2005, ¿no? al 2013, el pontificado de Ratzinger. Te lo iba a preguntar. Yo creo que Ratzinger ha sido un papa, o sea, ahora haciendo el punto final y diciendo, a ver, ha terminado el partido, a ver, ¿cómo analizas el partido? Bueno, pues yo creo que el papa Ratzinger va a pasar a la historia por dos cosas. Uno, por haber renunciado, por haber sido un papa que renuncia, ¿no? Cosa nunca vista, o sea, se ha visto, sí, estamos hablando de Celestino V, pero que nunca se ha visto el que un papa renuncie, ¿no? Eso va a ser revolucionario y lo va a situar en los libros de historia del Vaticano, ¿no? Y la segunda razón es porque, bueno, él es un papa, yo siempre lo defino, además en varias entrevistas lo defino así, como un papa limpiador. Él es el papa que ha tenido, no sé si por obligación o no por obligación, sino voluntariamente, pero es el papa que ha cogido todos los casos de pederastia, los ha metido en una bolsa de basura, los ha sacado fuera del Vaticano y los ha expuesto a la opinión pública mundial, ¿no? Y yo creo que en eso hay que alabarlo, porque bueno, digamos, el movimiento del propio Vaticano no va a la misma velocidad que podemos ir nosotros, que va a la sociedad contemporánea, ¿no? Pero bueno, dentro de su movimiento lento que lleva el Vaticano, pues es realmente un avance, ¿no? Y yo creo que otro punto importante ha sido la limpieza del Banco Vaticano, el que el Papa en diciembre del 2010 haya establecido la ley 127, la ley pontificia 127, ordenando la apertura de todos los libros y todos los libros de cuentas de las entidades financieras del Vaticano a los inspectores del Consejo de Europa para la concesión de la certificación de Banco Blanco. Y yo creo que eso va a allanar mucho el camino al nuevo Papa que llegue. Ya. Sí, alguna gente piensa que quizás esta serie de razones hayan sido las que, por esos poderes extraños y ocultos que hay por ahí, han sido las que le han obligado un poco a dimitir. Bueno, él tiene que haber recibido muchísimas presiones, para que él tome la decisión de renunciar, ¿no? No podemos hablar de dimisión, porque una dimisión es cuando... Sí, renuncia, sí. Claro, una dimisión es cuando tú dimites y alguien superior a ti tiene que aceptar esa dimisión. Un papa no lo necesita, porque además así está establecido en el canon del 331, creo que es, que él es el pontífice máximo y por lo tanto no tiene a nadie encima como para poder decidir si le aceptan o no una dimisión. Él renuncia, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa ha sido muy, muy, muy presionado. Ha sido muy presionado porque yo creo que no ha sido tan presionado él como sí él darse cuenta de que no ha sido capaz de controlar a los dos líderes rebeldes del colegio cardenalicio, porque claro, son dos hombres que tienen muchísimo poder. ¿Por qué? ¿Quién es Angelo Sodano? Angelo Sodano es el último secretario de Estado de Juan Pablo II, es el primer secretario de Estado de Benedicto XVI y es el decano del colegio cardenalicio, es decir, es el hombre con mayor influencia dentro del colegio cardenalicio. Y enfrente tiene a Bertone. ¿Pero quién es Tarcisio Bertone? Tarcisio Bertone es el secretario de Estado, el segundo secretario de Estado de Benedicto XVI, y desde el 28 de febrero a las 8:01 de la tarde va a ser el camarlengo de la Iglesia Católica. Es decir, que son dos sectores muy, muy potentes. Esto quiere decir que hay grupos de poder tremendos y que quizá el Vaticano sea más humano que divino en este momento. Bueno, es que yo cuando hablo contigo, cuando hemos tenido estas charlas en tu programa sobre el Vaticano, y yo siempre hablo de lo humano, yo de lo divino no sé. Además tú te ríes siempre cuando yo te digo, yo de Dios no sé absolutamente nada, ni de los evangelios. Yo no sé ni quiénes fueron los evangelistas. Yo sé de política vaticana. Y sé cómo funciona la maquinaria vaticana y la maquinaria de la curia. Si me preguntas, Eric, a ver, ¿y los 10 mandamientos? Y digo, pues no tengo ni idea, Miguel, porque no lo sé. Yo sé de política vaticana. Y sé cómo se mueve. Y en este momento yo te digo que lo que están haciendo los cardenales es haciendo campaña electoral. Porque una vez que entren en cónclave ya no se les permite, autopromocionarse entre otro grupo de cardenales.
Más humano que divino. Otra última cosa antes de seguir adelante. Él quería limpiar el Banco Vaticano y creo que puso a alguna persona de su confianza al frente del banco, pero que fue destituido, no sé si por Bertone. Sí, es que dentro de esa guerra de la que te he hablado entre Bertone y Sodano, se han desarrollado, dentro de esa gran guerra se han desarrollado pequeñas batallas, ¿no? Pequeñas batallas en escenarios muy importantes. Uno es el que tú dices, el IOR, el Banco Vaticano, ¿no? Sí. Benedicto XVI, que ahí es cuando leo los documentos del Vaticano, es cuando descubro que realmente Benedicto XVI no tiene ningún poder dentro del Vaticano. Él, por ejemplo, saca en diciembre del 2010 una ley que se llama la 127, en la cual establece y ordena que todas las entidades financieras del Banco del Vaticano abran sus cuentas a los auditores del Moneyball. El Moneyball es una organización del Consejo de Europa que son los que te conceden la certificación de banco blanco, es decir, un banco que no apoye el terrorismo ni la financiación ilegal de ese terrorismo, ¿no? Ni del blanqueo de capital. Entonces, vale, él saca esa ley, quiere decir que él es el pontífice máximo, y esa ley, la 127, es la ley que debe todo el mundo cumplir en el Vaticano. Pero misteriosamente, en el mes de marzo o abril, el cardenal Bessiou, que es el presidente del gobernatorio, el presidente de la gobernación del Vaticano, que es, digamos, el órgano que controla toda la administración del Vaticano, saca un decreto, que creo que es el 153, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que es el 153, en el que dice, digamos, rectifica la ley pontificia 127 y dicen que solamente abrirán una parte de las cuentas o una parte, digamos, de la administración del Banco Vaticano, pero no todo el Banco Vaticano. Entonces, claro, tú dices, caray, pero Ratzinger, ¿quién es? Y yo te digo, el Papa. Y sí. Bessiou, le digo, un cardenal. Yeah. Entonces, un cardenal está retocando una ley pontificia y una orden pontificia. Entonces ahí es cuando descubres que realmente Ratzinger no tiene poder. Ya. Última pregunta antes de pasar adelante. De la cruz no se baja, decía el cardenal Stanislao Cibicz. El cardenal primado de Cracovia y ex secretario de Juan Pablo II. ¿Esto quiere decir que hay críticas entre el resto de los cardenales de esta renuncia del Papa? Sí, bueno, ha habido esta digamos que es la más famosa porque es un personaje, porque si tú me dices que se llama Pepe García, el cardenal primado de Cracovia, nadie le hace caso. Pero el problema es que quien lo ha dicho ha sido el ex secretario todopoderoso de Juan Pablo II. Luego déjame decirte que hay también ha recibido una crítica brutal esta semana por parte de Marco Politi. Marco Politi es uno de los grandes biógrafos de Juan Pablo II, que ha lanzado un artículo no sé si es en La República, creo, en el Giornale, donde Politi hace una acusación contra el Papa diciéndole el Papa que no supo gobernar. Yo creo que, y déjame decirte que yo creo que tiene razón, ¿no? Pero bueno, pero es curioso que procedan de gente tan importante como Cibicz o Politi. Ya, curioso. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar esta noche en este programa que estamos haciendo, analizando un poco esa renuncia del Papa y más datos que queremos daros. Enigmas de la humanidad, los fenómenos paranormales, sucesos sin explicación. Eso en Espacio en Blanco, pero en La Noche en Vela vamos a hablar con Miguel Blanco, de Miguel Blanco. La Noche en Vela, con Pilar Tavares. Caracoles, qué programa más blanco. A partir de la medianoche en Radio Nacional. La Noche en Vela. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Nadie lo esperaba. Con estas palabras, Benedicto XVI ha puesto fin a menos de 8 años de pontificado. Una dimisión sin precedentes en la Iglesia moderna, y no por una enfermedad grave, sino porque el Papa, a sus 85 años, no se ve con fuerzas para continuar.
La dimisión tiene fecha y hora, el próximo 28 de febrero a las 8 de la tarde. Joseph Ratzinger pasará unos días en la residencia de verano de Castel Gandolfo antes de entrar en un monasterio en el Vaticano, creándose una situación inédita en la Iglesia Católica. Esto abre muchos interrogantes, dice un analista. La Iglesia hace muchos siglos que no se encuentra con dos papas. Obviamente no son dos papas, uno habrá dimitido, pero para la gente no va a ser fácil obviar el hecho de que el Papa Benedicto todavía está vivo y que tal vez sigue escribiendo y expresando lo que piensa. ¿Y quién será su sucesor? Muchos piensan que ha llegado la hora de dar entrada a un papa de fuera de Europa, tal vez un africano como el cardenal de Ghana, Peter Turkson. En las quinielas aparecen otros nombres como el cardenal de Quebec, Marco Eyé, y entre los europeos el italiano Angelo Scola. El 28 de febrero se abrirá el periodo de sede vacante. 15 o 20 días después se organizará un cónclave con la intención de elegir al sucesor de Benedicto XVI antes de que comience Semana Santa a finales de marzo. El cardenal Sodano dijo al escuchar la frase de la dimisión del Papa: «Es como un trueno en un cielo sereno». Rouco Varela añadía: «Estamos afectados y nos sentimos huérfanos ante tal decisión». Celestino V fue el último papa que dimitió, hace más de 719 años, para retirarse a orar a las montañas. Fue entonces un hecho inusual y casi sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Pero los sucesos a veces se repiten y ha vuelto a ocurrir. Y tras él surgen multitud de interrogantes. ¿Qué ocurrirá a partir del día 28 de febrero a las 8 de la tarde? ¿Cómo quedará la situación del actual Papa? ¿Qué sucederá? ¿Quiénes son los candidatos para el trono de Pedro? ¿Dará la Iglesia un paso adelante? Son muchas las preguntas que necesitan respuestas. Tratemos de encontrarlas con nuestro invitado. Como no te veo, Eric, te pregunto si estás a gusto. ¿Estás a gusto? Sí, perfectamente. Vale, muchas preguntas. Estamos teniendo aquí en nuestro chat montones de preguntas. Luego te las voy a ir pasando si me permites. Pero, primera pregunta, ¿por qué no le dejan que se vaya tranquilito a su pueblo, que descanse, que se retire, que viva tranquilo y tiene que vivir en el Vaticano? ¿Hay alguna razón extraña? Sí, se ha hablado. Es un problema de seguridad, principalmente, porque él pensaba, la primera idea de él, que fue lo que anunció a sus más allegados, es que él se quería ir a un monasterio en la Alta Baviera, muy cerca de Salzburgo, que es su zona de procedencia, su zona natal, con su hermano, con Georg Ratzinger, ¿no? Lo que pasa que, claro, que yo lo entiendo, generó un problema de seguridad para el gobierno alemán, que es quien se tiene que hacer cargo de la seguridad del Papa, porque, claro, tú dices, bueno, es que Ratzinger deja de ser Benedicto XVI para convertirse en Ratzinger, pero es que no podemos negar de que ha sido un señor que ha sido sumo pontífice de Roma desde el año 2005 al año 2013. Es un problema, claro, es un personaje muy jugoso, si se me permite la expresión, para un ataque terrorista. Y qué duda cabe de que es un problema, es verdaderamente un problema, y por eso finalmente al Papa se le ha dicho que no, que ni en broma, que va a tener que vivir en un convento dentro de los muros vaticanos y protegido por los muros vaticanos y por la seguridad del Estado Vaticano. Ya. Hay una especie de costumbre que cuando fallece un papa, ese anillo, creo que dijiste, lo aprendí de ti, se funde, se hace desaparecer. Bueno, lo que se hace, efectivamente se va a hacer a partir a las 8:01 el sumo pontífice, como si hubiera fallecido el sumo pontífice, el camarlengo, retirará del dedo del sumo pontífice, retirará el anillo del pescador, ¿sí? Lo colocará en un yunque, sobre un yunque, y con un cincel y un martillo
romperá el sello, quebrará el sello pontificio haciendo una cruz sobre el sello, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de la sede vacante, cuando empieza la sede vacante, que es cuando no hay papa hasta el próximo cónclave, nadie pueda utilizar ese sello de forma ilegal, es decir, que pueda aprobar un decreto o sellar un documento pontificio cuando hay sede vacante. Y se va a destruir, pero exactamente igual, se van a sellar todas las estancias como cuando fallece un papa, se sellan todas las estancias, se lacran las puertas y se coloca un retén de la Guardia Suiza delante de la puerta de lo que ha sido el despacho del sumo pontífice. Y ese sello solo lo puede romper el nuevo papa que salga elegido del nuevo cónclave. Por primera vez habrá 2 papas o algo parecido, ¿no? Sí, habrá 2 papas. Esto es algo único en este último tiempo de la historia, ¿no? Claro, será claro. Ya. Lo que pasa es que déjame decirte, yo no creo que sea mira, Ratzinger es un hombre absolutamente, tú sabes que Ratzinger es alemán, y que como buen alemán es un hombre muy pragmático, es decir, él ya cree que él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por el papado, por la silla de Pedro, y que ya no tiene nada más que hacer, y que él sabe que, pero vamos, que con eso te quiero decir que él se irá al convento de estas monjas en Roma, en el Vaticano, y tú y yo no vamos a oír hablar jamás de Ratzinger hasta que no fallezca, que un buen día aparezca en los periódicos, fallece el papa que renunció, y ahí cuando nos daremos cuenta, pero que Ratzinger no va a volver nunca más a hablar con la prensa, ni va a volver a intervenir. ¿Por qué? Porque hay un nuevo papa. Ya, es el final de una etapa en el Vaticano, en este momento, es decir, o se plantea... No, yo creo que ha sido más que el final de una etapa, yo te diría que es un tropiezo. Un tropiezo. Porque claro, es que tú piensas que el papa que salga elegido del próximo cónclave es un papa continuista. Al fin y al cabo tú piensas que del colegio cardenalicio, de los 118 cardenales electores que van a entrar en cónclave, a lo mejor el 60-65% han sido nombrados por Juan Pablo II y el resto por Benedicto XVI. Es decir, que no nos tenemos que llevar ninguna sorpresa de que, porque no va a ser un continuismo. Te preguntaría por los papables. Ahí, según los periódicos, hablan de João Braz de Avis de Brasil, Timothy Dolan de Estados Unidos, Mark Ouellet de Canadá, Gianfranco Ravalli de Italia, Leonardo Sandri de Argentina, Odilo Petroser de Brasil. ¿Quién crees que puede ser? Incluso luego alguien de Austria. Y de Ghana. Schönborn, ¿no? Sí. Schönborn, el canal Schönborn. Sí. A ver, siempre hay un grupo de preferitis, ¿no? Se le llama preferitis. El grupo de preferitis encabezado, por supuesto, por Angelo Scola. Angelo Scola. ¿Te perdemos un poquito la conexión? Sí, ¿ahora? Ahora, perfecto. Ahora. Angelo Scola es el preferiti, es el hombre por el que apuesta el mayor número de vaticanistas, ¿no? Incluso a mí si me dices, haz una apuesta, pues yo te diría que Angelo Scola. ¿Por qué? Porque Angelo Scola, primero, es un hombre que tiene 72, 73 años, es decir, que es un hombre más o menos joven para lo que es el nombramiento de un papa, ¿no? Luego, porque el propio papa el año pasado dijo que Angelo Scola sería un buen candidato para sucederle. Lo dijo el propio papa. Después, porque hubo un movimiento de ajedrez dentro del Vaticano el año pasado, cuando Angelo Scola era el patriarca de Venecia, ¿vale? Entonces, cuando se habla de una supuesta sucesión de Benedicto XVI, digamos, entran en combate los diplomáticos de Sodano contra los bertonianos. Y los dos bloques están de acuerdo en que, que Angelo Scola sería un buen candidato de consenso, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que el tercer grupo más importante de presión dentro del cónclave van a ser los ambrosianos. Los ambrosianos son todos aquellos que proceden de la maquinaria curial de Milán, proceden todos de Milán. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué dicen al colegio cardenalicio? Pues que ellos a lo mejor no apoyarían a nadie que no proceda de Milán. Y misteriosamente, ¿no? A Angelo Scola se le cesa como patriarca de Venecia, al mismo tiempo se cesa al todopoderoso Dionigi Tetamansi, que es el cardenal arzobispo de Milán, y en su lugar se nombra a Scola. Es decir, que Scola entrará en el próximo cónclave como arzobispo de Milán. Qué curioso, ¿no? Qué extraños movimientos se dan y se deben estar dando en este momento ahí, ¿no? Bueno, es que es política. Ya. Ahí es política.
Lo que pasa que en vez de llamarlo partidos, le llamamos facciones. Sí. Pero bueno, hay muchas facciones dentro del cónclave, aunque son 118 cardenales nada más. ¿Y los Estados Unidos no tienen nada que decir en esta historia, ahora que tienen también ya un cardenal? No porque, vamos a ver, es que claro, tú piensas que de 118 cardenales, creo que 68 son europeos y de esos 68, 28 son italianos. Es decir, que van en un bloque muy importante. Además piensa que para las votaciones 68 son el número que debe llevar de votación para poder elegir a un papa, ¿no? Yo creo que todo el mundo está cansado de tanto papado extranjero. Yo creo que hay mucha gente cansada de tantos años de pontificado polaco y de estos años de pontificado alemán y quieren un candidato italiano. Luego el segundo en lista de preferitis es Marc Ouellet, ¿no? El cardenal canadiense. Pero el problema que tiene Ouellet es que Ouellet es un hombre muy pro-Sodano, pro-Angelo Sodano, y no tendría tanto apoyo del sector de Bertone. 3 minutitos, 4 para terminar. Preguntas de los oyentes. ¿Se sabe algo de rituales satánicos en el Vaticano? El humo del diablo se ha colado en el Vaticano, dice nuestra próxima invitada, Paloma Gómez Borrero. Luego iremos a hablar con ella, y decía que eso se comentaba, el humo del diablo se había colado en el Vaticano. ¿Tú crees que se han hecho este tipo de cosas o...? No, yo creo que cuando se refieren a que el humo del diablo se ha metido dentro es como aquella famosa frase que te acuerdas de cuando Benedicto XVI reúne al episcopado y le dice que como no tengáis cuidado acabaréis devorados entre todos vosotros, algo así, dice algo parecido a la frase. Ahora no recuerdo exactamente cómo fue, pero es algo parecido a eso. Y realmente, bueno, él se refiere, no se refiere a que ningún lobo, no se refiere a que ninguna fiera ha entrado, es decir, que se está diciendo lo que está diciendo, que como no cesen las luchas internas dentro del colegio cardenalicio, terminarán destruyendo a la Iglesia Católica ellos mismos, o no tanto destruyéndola, pero sí dañándola seriamente. Porque esto, digamos que la renuncia de Benedicto XVI, sí la tomamos la opinión pública mundial o los católicos la toman como una renuncia del Papa, pero realmente los vaticanistas la tomamos como una derrota del Papa, como una derrota al Papa por parte de sectores del colegio cardenalicio. Derrota del Papa. Vamos a hacer profecía. Tú anunciaste un poco que esto podía ocurrir. Hay mucha gente que está diciendo ya que se cumplen las profecías. San Malaquías se va a elegir, el próximo será el Papa 266. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? En la Iglesia me refiero. Hay profecías que hablan de que del final del papado, y no solamente del papado, sino de Roma como el centro de un poder espiritual. ¿Qué crees que puede ocurrir? De todas formas tú sabes que yo soy poco dado a las profecías de San Malaquías y a las profecías de Nostradamus, porque al fin y al cabo tú las profecías las puedes acomodar según te venga bien a ti, ¿no? Según dices, no, es que es el hombre que venga del laurel, y entonces dices, bueno, pero es que como vivía y procedía de una zona de Italia donde era muy famoso el laurel, pues entonces sí, se cumple la profecía de San Malaquías. Las profecías son muy manipulables, las profecías, ¿no? Yo soy poco dado a las profecías. Vamos a ver, yo no creo que el Vaticano ni deje de ser el centro, ni desaparezca, ni nada, porque es una maquinaria perfectamente engrasada durante siglos, y fíjate si ha vivido momentos históricos importantes y serios y comprometidos para ellos, pues como han sido los cismas. ¿Cuántos cismas ha vivido la Iglesia Católica? ¿Cuántos ha vivido el comunismo? ¿Ha vivido el nazismo? Y siempre ha sobrevivido la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Porque la maquinaria está perfectamente engrasada. El hecho te lo define perfectamente, pues que cuando muere un papa, ya no que renuncia, cuando muere un papa, la maquinaria vaticana sigue funcionando perfectamente. Es decir, no se para el Vaticano porque no haya papa, porque tengan que elegir un papa durante 20 y tantos días. Pues es lo mismo que pasa, es decir, no es como si tú me dices, no, es que mañana dimite el presidente Rajoy. Bueno, es que vamos a ver, hay un sistema constitucional que hace que alguien asuma la presidencia
hasta que se convoquen nuevas elecciones generales, o como en Estados Unidos, o como cualquier democracia. Bien es cierto que el Vaticano no es una democracia, es una monarquía absolutista, pero que duda cabe que está perfectamente estipulado cómo sigue funcionando la maquinaria vaticana para que entre el camarlengo, en papa en funciones, se convoque nuevo conclave y del conclave salga elegido un nuevo papa. Pero vamos, que yo no creo que la Iglesia deje de tener menos poder del que tiene o menos influencia, porque yo no sé si es poco poder o mucho poder, pero lo que sí tiene es mucha influencia. Mucha influencia, ya. 30 segundos para terminar. ¿Será una Iglesia más espiritual, más limpia, con menos escándalos? No. Es decir, el Papa que salga va a ser continuista. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver, el nuevo Papa que salga elegido de este cónclave no va a asumir realmente las preguntas o las exigencias que le hacen 1.800 millones de católicos a la Iglesia, a su propia Iglesia católica. Pues, por ejemplo, una pregunta muy importante, el que hay muchos millones de católicos que son divorciados y que realmente están fuera de la Iglesia por ser divorciados, o católicos que se han casado con divorciados, o católicos que se han casado con mujeres divorciadas y que realmente están fuera de la Iglesia por haberse casado con divorciados. O, por ejemplo, el matrimonio, la nueva estructura familiar del siglo XXI que tienen que asumirla la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque ahora te estoy hablando de la familia, del núcleo familiar. Ya no hablo del matrimonio homosexual ni nada de eso. Yo eso no hablo de eso. Hablo de que las estructuras familiares han cambiado. Ahora hay un padre y un padre en una familia. Hay dos padres, hay dos madres en una familia, hay padre y madre que no están casados, pero forman un núcleo familiar con hijos y todo. Es decir, y son católicos, y la Iglesia tiene que aceptar eso, porque vivimos en otra sociedad, que vivimos en otro tipo de vida, que ya no es el tipo de vida, a lo mejor ni siquiera de los años 50 o 60 que vivían los católicos, y el nuevo Papa va a tener, si quiere, va a tener que asumir ese, pero no lo va a asumir porque esos son avances demasiado grandes para la Iglesia católica, y no lo van a asumir. O el sacerdocio de la mujer, por ejemplo, y que la mujer tenga un papel mucho más importante dentro de la Iglesia católica, eso no lo va a asumir el nuevo Papa, por supuesto que no. Queda mucho camino todavía por recorrer, entonces. Gracias, Eric. Disfruta ahí en Teruel de esa fiesta que estáis celebrando, y forma de contacto contigo, página web para tener más datos de esos estudios que tú haces y de esos documentos que tú consigues. Pues www.ericfratini con 2 T's, ericfratini.com, o si no en Twitter me encuentran perfectamente @ericfratini, y ahí me encuentran haciendo mis comentarios en Twitter. Te agradezco el esfuerzo de haber estado esta noche con nosotros. Espero verte cuando estés por aquí por Madrid, y tenemos una cena pendiente. Muy bien, querido amigo, claro que sí. Un abrazo muy muy fuerte a todo el equipo de Espacio en Blanco. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Seguimos, 2:54, una pequeña información de actos que van a ocurrir, y os cuento más cosas. Seguramente luego nos vamos a Roma a hablar también con Paloma Gómez Borrero y algunos otros asuntos que quedan aquí en este Espacio en Blanco. Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Se acerca la Semana Santa y dentro de poco se va a inaugurar el Museo de la Pasión y una exposición. Nos vamos hasta Sevilla a hablar con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, Bauti. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues disfrutando de unos días magníficos en los que, como tú bien indicabas, pues bueno, ya nos queda poquito para inaugurar ese Museo de la Pasión. Sí, ¿dónde va a ser? Pues va a ser en la localidad cordobesa de Cabra, donde en la Fundación Eslava y Aguilar, pues va a acoger a esa muestra ya de una forma permanente, en el cual pues se van a mostrar todo lo que son los símbolos de la pasión, las herramientas, lo que eran un poco, todo lo que son el clavo, casco de espina, todo lo que tenía que ver un poco al fin y al cabo con la muerte de Jesucristo y su pasión, evidentemente. Una exposición que, de hecho, tiene numerosas piezas y piezas bastante importantes de un escultor que además es amigo,
como Juan Manuel Miñarro, el cual sabes que entre otros pues se ha encargado de estudiar profundamente el tema de la Sábana Santa, y además es parte del comité de investigación del SES, que ha investigado también muy detalladamente el sudario de Oviedo, que es con lo que últimamente está ocupado. Y esa muestra, la muestra que vamos a inaugurar en Cabra, pues es importante porque hay que decir que es de las pocas que van a ser permanentes, que van a tener, por ejemplo, el casco de espina, explicándote un poco cómo fue y cómo se elaboró y por qué se le inflige ese tipo de martirio, los clavos, el tipo de clavo que es exactamente el que se usa o el que se cree que se usa durante la crucifixión, el flagellum laxitum, que era el que se usa para azotarlo, es decir, todo lo que es una auténtica muestra, pues además con una fiabilidad bastante importante de esos elementos de la pasión. Ahí está la invitación, se abre el día 16 de febrero, este próximo sábado, en Cabra, a partir de las 13 horas. Efectivamente, a partir de las 13 horas estáis invitados, por supuesto, la gran familia de Radio Nacional y de Espacio en Blanco a estar allí con nosotros y disfrutar pues de esa muestra que desde luego no deja indiferente a aquel que la visita. Seguro, ya me gustaría a mí acercarme a verla. ¿Hay alguna página web de algún sitio donde podamos tener más información, Bauti? Pues no, se pueden meter en la página de la Fundación Eslava, .org, en la cual pues uno puede consultar y puede en un momento dado también ver las actividades que se realizan a través de la fundación, e incluso se tiene también previsto que se haga una especie de recorrido fotográfico en la exposición, por lo cual pues también en ese sentido va a quedar bastante completo. Fundación Aguilar y Eslava, ahí tenéis .com por si queréis más información, y me apunto a verlo. Bauti, fuerte abrazo. Gracias, compañero. Bueno, seguimos en contacto y hablaremos de alguno de esos múltiples libros que has escrito últimamente. Muchas gracias. Hasta pronto, fuerte abrazo. Hasta pronto. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos una hora de Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Nos vamos a seguir a hablar del humo del diablo que dicen que se ha colado en el Vaticano, y tenemos un segundo tema, en compañía de un arqueólogo español. Vamos a daros respuestas a ese misterio de las grandes pirámides que dicen que existen aquí en Europa, no os lo perdáis. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hay mucha gente preocupada con ese asteroide que está acercándose a la Tierra y con el fin del mundo. Dicen los científicos que va a pasar cerquita, pero lo suficientemente lejos para que no nos ocurra nada. Así que tranquilos, que todavía dicen que el fin del mundo no llega. Nos gustará estar ahí pendiente para contarlo, no el fin del mundo, pero sí ese tipo de cosas. 900, como digo, 137 nuestro teléfono. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco, en la segunda hora en Radio Nacional. Tu mente, un mundo único te espera.